Hola y bienvenidos a esta segunda edición del año 2017 de Poder y Prestigio, el único programa de opinión pública. Qué semana que tuvimos hoy, que tuvimos estos últimos días. Realmente una semana impresionante, con problemas de todo tipo, gran crisis social, manifestaciones en la calle, los maestros que siguen en pie de guerra, hoy una marcha federal impresionante, no importa cuánta gente había, algunos dijeron 350, otros 400.000, no importa, lo importante es qué es lo que está pasando, la cena de Mirta y lo que pasó con algunas respuestas del presidente que realmente son preocupantes, por ejemplo, que un presidente no sepa cuánto gana de mínima un jubilado. Por eso, y en función a estos temas que hoy nos preocupan, vamos a seguir trabajando en nuestra idea de, además de traer a los protagonistas, además de salir a buscar las opiniones de la gente, además de tener encuestas exclusivas para tener también datos cuantitativos de la realidad, hoy vamos a tener nuevamente un grupo focal o un focus group, como le gusten llamarlo, aquí en el estudio. Es un salto al vacío, es un salto sin red que vamos a hacer con 4 personas que son, como dicen algunos periodistas, esos ciudadanos de a pie, esos ciudadanos que viven la realidad cotidiana y que la viven todos los días. Y dado lo que está pasando en estos días, vamos a seguir trabajando con nuestra idea de empezar a profundizar qué pasa en el segmento de los independientes. Yo siempre les cuento que en la sociedad argentina existe una grieta muy importante entre los que apoyan a ultranza al oficialismo con un núcleo duro y una periferia que va rotando, que va pasando de un lado a otro, pero con un núcleo duro fuerte, y otro segmento antitético, totalmente opuesto, en la vereda opuesta definitivamente, que no se tocan entre sí estos dos segmentos, que son los opositores. ¿Han crecido los opositores? Claro que han crecido en este último año, a tal punto que hoy los opositores duplican prácticamente a los oficialistas, pero por el medio navegan los independientes. Y lo que estamos tratando de ver desde que empezamos este programa a mediados del año pasado es analizar, es profundizar en los aspectos cualitativos de qué pasa con estos independientes. Hoy tenemos un grupo de independientes. Todos han votado a Macri. Con ellos vamos a analizar, vamos a tratar de entender, vamos a debatir, vamos a explicar qué pasa, cómo evalúan lo que viene gestionando Macri desde hace ya casi 16 meses. El tiempo pasa, se vienen las elecciones de medio término y es un gran desafío para oficialismo y para oposición. Como siempre les digo, estos grupos son muy importantes porque representan esa lectura cualitativa que no la dan las encuestas. Es una experiencia irrepetible y única. Lo que va a pasar hoy no va a pasar nunca más de esta misma manera como pasó esta noche. Como siempre digo, un salto sin red, una experiencia irrepetible y única. Pausa para los anuncios comerciales y vamos directamente al grupo focal. Tenemos muchas cosas para ver esta noche y muy poco tiempo. Vamos con la pausa. Segundo bloque de Poder y Prestigio. Ahora sí, estamos con nuestros invitados de hoy para hablar del tema que les propuse. Pero para empezar, lo más importante es presentarnos. Así que como si estuviésemos en la mesa de Mirta Legrand, que pasaron tantas cosas y parece más política de lo que alguna vez fue del mundo del espectáculo, voy a presentar para que nos conozcamos todos a los participantes de hoy, a los que hoy nos acompañan para hacer este análisis, para trabajar con estos temas. Empiezo por mi derecha. Lo tenemos a Jordán Gerona. Jordán tiene 36 años, está en pareja,
no tiene hijos y su trabajo es profesor de historia. Tiene muchas cosas también para contarnos. Hoy la marcha de los maestros fue realmente espectacular y es difícil hoy ser docente en esta Argentina tan complicada para muchos de ellos. A mi derecha, Carolina Proso. Tenés 39 años, es casada, tiene 2 hijos de 6 y 2 años y es empleada en una empresa de logística. A mi izquierda, Gustavo Aguirre, 44 años, es casado, tiene un hijo de 4 años, es contratista con 3 empleados a su cargo. Exacto. Y para cerrar esta mesa de hoy, Candela Pedemonte, 34 años, 4 hijos. Candela. Lo de Candela es realmente sí. Una hazaña. ¿Una hazaña? Sí. ¿Una sola administración, Candela? O no, 2 administraciones. Ah, 2 administraciones. Sí. Bueno, 2 y 2. 2 y 2. Ah, por eso, porque tiene hijos de 18, claro, de 13, de 8 y de 4 años. 2 tandas. 2 tandas, 2 administraciones. Candela, que hoy nos acompaña, como les dije, tiene 34 años, tiene 4 hijos y es analista de sistemas. Bueno, ahora que nos conocemos, les voy a contar un poquito cómo vamos a trabajar. ¿Cómo no? Yo tengo acá un instrumento que se llama guía de pautas. ¿Qué es una guía de pautas? Es una serie de temas que yo tengo acá para ir introduciendo los temas. No son preguntas concretas. Podemos hablar todos con absoluta libertad. Para eso estamos, para hablar, para decir lo que nos parezca y por qué nos parece. Y decirlo a la gente así, abiertamente, y podemos polemizar entre nosotros, obviamente, siempre respetándonos. Podemos discutir, pero lo importante es que cuando podamos llegar al final de este grupo, lleguemos a conclusiones para ver qué está pasando en nuestro país, en esta querida Argentina, que hoy nos toca vivir, como siempre, con problemas. Así que, primer tema para empezar a romper el hielo, para entrar en calor, como hacen los jugadores de fútbol, ahora que están por salir mañana a la cancha los muchachos de nuestro seleccionado. Todos ustedes nos dijeron en el reclutamiento que votaron a Macri, son independientes y votaron a Macri. Todos votaron a Macri. Sí. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito por qué lo votaron. Yo por un cambio. O sea, más que nada porque no me convencían ni Scioli ni Massa, que eran los candidatos que terciaban ahí, eran entre ellos 3. Y yo pensé que iba a dar un cambio mayor que el que estamos teniendo ahora. O sea, ahora yo no veo. Hace un año me preguntaban, yo decía, hay que darle un tiempo, un año. Ya pasó ese año y no veo mejoras que esperaba. Después vamos a hablar de ese tema. O sea, vos pensaste que Macri representaba un cambio. ¿Alguno de ustedes, vos por ejemplo, crees que la Argentina necesitaba un cambio? ¿Que era necesario un cambio en la Argentina? Y yo creo que había cuestiones que eran importantes que yo también lo voté pensando que un cambio venía bien. No se lo veía como un proyecto nuevo, con determinados temas que según ellos, bueno, iban a ser como su fuerte, no sé, la baja de la pobreza, la corrupción, como que había algunos temas que me parecían que no estaban bien, que no veníamos bien del gobierno anterior y que este gobierno nuevo iba a venir con un aire más fresco, más moderno, como más, no sé. Que era como más moderno. Sí, más moderno, con ideas nuevas, con ideas capaz que no tan gastadas de 12 años de lo mismo. Y bueno, nada, después sí, en el trayecto uno va viendo que capaz que no tiene nada que ver con lo que decían, pero también fue por una idea de cambio. Sí. ¿Esperabas algún tipo de cambio en particular? ¿Estaba más relacionado con la política, más relacionado con la economía, más relacionado con lo institucional? ¿La figura de Cristina, lo formal o lo de fondo? Yo creo que la forma de Macri era, según lo que él decía en la campaña, tratar de mejorar todo, que él lo iba a hacer en un plazo de un año. En el plazo del primer año de gestión iba a mejorar todo, lo económico y tratar el tema de inseguridad, pero pasó casi 16 meses, como bien dijiste vos, y todavía no hay ningún cambio. Es decir, hay marchas, hay protestas, y son parches sobre parches, y la verdad creo que eso hay que solucionarlo urgente.
éramos de planta. Sí. También se sumaron los empleados que no estaban en planta, pero yo tengo una antigüedad de 8 años de laburar Sí. todos los días con planillas firmadas, con testigos, cumpliendo mi función. Sí. Y ahora me encontré cuando empezó enero, que me llegué a la Secretaría de Residuos, donde estaba cumpliendo mis funciones, y donde encontré que me sacaron de la planilla directamente. Y el Sí. telegrama que me enviaron hoy fueron balas de goma. Y ahora te En encontraste plaza. con que ya no sos más empleado de la municipalidad. Exacto, nos echaron arbitrariamente, sin un justificativo y sin una Patricio, notificación. ¿cuántos empleados son los que están en tu misma situación? Digo, de planta permanente. 4.500. Pero todos de planta permanente. No, todos de planta permanente no. Los de planta permanente son 700 personas. Bueno, empezaron a hablar de promesas, y me parece importante. Se prometió mucho en la campaña de Macri, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las promesas que a vos más te impactaron para votarlo a Macri? Y el tema de la inflación fue una de las que más me importó, y después a mí me preocupaba bastante el tema de la seguridad, que yo ya sentía que vivíamos en una selva, y por ahí como yo le había votado también como jefe de gobierno en su momento y había hecho, no sé, la policía metropolitana, yo había visto cierta evolución. Otra locura de la metropolitana. Represión en el Borda con más de 50 heridos. Guarda, corre. Avanza la policía metropolitana sobre los que están disparando. La policía metropolitana, Claudio, están reprimiendo a los trabajadores, con la metropolitana a la cabeza. Denunciamos al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, porque esto es un hospital público. Acá hay patrimonio histórico y la justicia dijo que no se podía actuar. Avanza la policía contra todos. Contra todos avanza la policía, arrojando gas pimienta, sigue avanzando la policía. Fíjense, la policía que sigue cargando las escopetas, continúan las piedras, ahora el gas pimienta. La actuación de la policía metropolitana es lamentable. Fíjense cómo disparan. Estamos... Esto es lo que está ocurriendo en este momento, se escuchan detonaciones, lo que deben ser y efectivos de la Guardia de Infantería allí disparando. Se había acordado teóricamente el retiro de los efectivos de la Policía Metropolitana. Quedemos acá. Acá aguantamos. Boludo, está la prensa, ¿qué haces? ¿Qué vas a venir tirando a mí? ¿Estás loco? ¿Qué pasa, maestro? No, boludo, está todo loco, pero vos no conocés de la clase, vos no conocés a nosotros, boludo. Estamos todos locos, Boludo. Pero nosotros no, ella está excitado, boludo. Están laburando para la corona, los boludos se creen que se va a llevar una parte de esto. Vuelve la atención porque se está reubicando la policía metropolitana, sus efectivos de infantería, con sus chalecos, con sus escudos. Bueno, se escuchan balazos de nuevo, siguen los insultos, se escuchan de nuevamente los balazos. Bueno, claramente acá no hay voluntad de diálogo porque están respondiendo con balas. Ninguna autoridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ninguna autoridad que comanda este operativo de la metropolitana se acerca a dialogar. Son balas de goma, es heridas, bueno, una en la pierna, otra acá atrás, otra por acá al costado. Pudimos ver a varios periodistas heridos y a muchos pacientes. No hay mucha conciencia de que acá hay pacientes que están en el medio de esta situación y... digamos, pensé que iba a seguir a nivel macro, a nivel país, pero bueno, me parece que está para, no sé, algo más chico. Se le fue un poco de las manos, me parece. ¿Te parece, vos estás de acuerdo con esto de que
Macri podía prometer cosas y tenía había elementos de la ciudad que vos podías tomar. Se podía comparar a un político, un dirigente en este caso, que había gobernado un distrito, una ciudad, no importa, una provincia, con lo que se puede hacer a nivel nacional. ¿Vos confiaste en que eso se podía...? En realidad confié porque era más las ganas de que hubiera un cambio. Sobre todo me quedé pegado a la forma, ¿no? Como que capaz que a uno ya lo tenía cansado, las formas del gobierno anterior, y uno veía como que este gobierno iba a tener otra manera de relacionarse, menos autoritarismo, como... Menos soberbia. Menos soberbia. ¿Todos están de acuerdo que el gobierno de Cristina era un gobierno, llamémosle, autoritario? Últimamente sí. Designó por decreto 2 jueces de la Corte. Muchísima polémica. Hablamos de una designación. 2 jueces, 2 miembros de la Corte Suprema. Fue designado en comisión y por decreto. El presidente ha decidido no convocar a sesiones extraordinarias, ha considerado que esto no es necesario y que podemos, digamos, transitar el periodo de verano hasta que comiencen las sesiones ordinarias, digamos, sin sesiones en el Congreso. Esperemos que, y apostamos todos, a ayudar al que el Gobierno Nacional salga de todas estas aventuras del verano con los DNU, haciendo lo que se le canta a ellos. Definitivamente no. ¿Estaban cansados de tanta cadena? Sí, exacto. Hacía falta un ningún periodista, negaba todo, es decir, negaba todo lo que era periodismo, lo negaba todo, quedaba todo en la puerta de la Casa Rosada. Que ayer protagonizaste un hecho en la conferencia de prensa con el presidente Mauricio Macri y queremos que lo cuentes vos. ¿Qué es lo que pasó? La verdad que una simple pregunta. Yo estaba en el lobby del Hotel Sijos, donde está alojado Macri, Massa, Aguada y el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, y cuando llegó Macri, después del viaje en auto que hizo desde Zúrich, acá le hicimos, bueno, esperamos como 2 horas, y cuando llegó le preguntamos qué expectativas tenía para el viaje, contó un poquito, qué reuniones consideraba más importantes de la agenda que había planteado, contó un poco también, y alguna pregunta más, pero a la tercera, cuarta pregunta, yo le consulté si no creía que el hecho de que esté presa Milagro Sala en Argentina puede ser tomado aquí por la comunidad internacional y de negocios como una situación similar a la que el gobierno argentino critica de Venezuela, que mantiene preso a Leopoldo López, que es un opositor, igual que Milagro Sala es opositor en Argentina. La planteé así, quisiera glosarlo textualmente, pero bueno, el textual está ahí en Diario BAE, que es el diario que me envió, y la respuesta también está textual de Macri, que lo que dijo es que no se puede comparar una situación con la otra. Me dijo, no me podés preguntar eso, y dio por terminada abruptamente la charla breve. La respuesta del presidente es no me podés preguntar eso. Sí, pero insisto, no fue, digamos, en tono intempestivo ni nada, simplemente decidió que ahí se terminaba la charla, que no estaba agendada y que se produjo ahí medio de sopetón en el lobby. Lo que parece haberlo irritado es la comparación que hice yo con Leopoldo López, que en Venezuela está preso porque se le hizo un juicio que lo encontró culpable, si no recuerdo mal el número, de instigar las 43 muertes que se produjeron durante los alzamientos contra el gobierno democrático de Maduro. Digamos, a mí las situaciones me parecen bastante comparables, incluso a Amnistía Internacional le parece lo mismo. Puertas para adentro se manejaban de otra manera, era muy autoritario, demasiado autoritario. Y eso nos llevó, me parece, a no ver esto, que capaz que yo también dije, bueno, si manejaron la ciudad y dentro de todo había cosas, comparando siempre con la provincia de Buenos Aires, que era un lío, pudieron llevarlo adelante. Sin embargo, claro, falta también el acompañamiento, ¿no? O sea, no echarle solo la culpa a Macri como figura, sino que el equipo que tiene alrededor, que supuestamente era un equipo preparadísimo, como que hace agua también. Y eso era una duda que uno tenía cuando está bien, este tipo va a gobernar, pero ¿con quién? Si no tiene estructura, ¿no? Y bueno, y saltó. Bueno, pasó lo que pasó. Hace agua la salida de Prat Gay, hace agua la salida de Isela Costantini en Aerolíneas Argentina.
van haciendo aguas diferentes. Ahora de nuevo hizo ahora agua salía otro. Regazzoni de Exacto, del PAMI. El presidente electo Mauricio Macri presentó a su gabinete en el Jardín Botánico. Si bien, como sabemos, va a asumir funciones el próximo 10 de diciembre, Macri habló con la prensa, contestó preguntas y calificó su gabinete como el mejor equipo posible. A su lado estuvo la futura vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y Macri le pidió 4 cosas fundamentales a sus ministros. Les he pedido a cada uno de ellos 4 cosas. La primera es dedicación, porque hay mucho por hacer en nuestro país. Tenemos un eje central, que es una Argentina con pobreza cero, porque hay más de 13 millones de argentinos que no la están pasando bien y requieren de que este equipo actúe con la mayor rapidez, con la mayor efectividad posible. Por más que hemos dicho que las cosas no se resuelven de un día para el otro, pero sí hemos dicho que cada día tenemos que estar un poco mejor. Entonces les he pedido dedicación, les he pedido coordinación y trabajo en equipo, porque nada de lo que tenemos que emprender se hace en una sola área de gobierno. Todo tiene que ver que nos relacionemos entre los distintos ministerios. Y les he pedido comunicar bien, porque tenemos que informar permanentemente qué es lo que estamos haciendo, a través de la colaboración de ustedes, que la ciudadanía sepa por qué hacemos cada una de las transformaciones que estamos haciendo en función de que todo el mundo viva mejor. Y el cuarto requerimiento ha sido honestidad. Voy a ser realmente muy exigente, no voy a tener ningún tipo de tolerancia a cualquier tipo de problema que tenga que ver con la actitud personal de cada uno de los integrantes de mi equipo. Acá no hay impunidad para nadie, no hay excepciones para nadie, todos tienen que cumplir como corresponde dentro de la ley. PAMI con un problema muy serio. Sí. No pero dicen que lo reparte. sacaron para hacer más ajuste. Que lo sacaron a Regazzoni porque van a poner a uno que va a hacer más ajuste. Qué suerte. Y bueno, Aerolínea es lo mismo. Sí, lo mismo. Sacaron a Constantini. Va. Ahora, yo les hago una pregunta porque estoy tratando de entender. Macri gana una elección hablando del cambio. Todos ustedes necesitaban un cambio. Yo les pregunto, ¿de qué cambio me hablan? No lo tienen claro. La verdad que ustedes no lo tienen claro. No lo digo mal, ¿eh? No, A veces uno puede necesitar algo y no tenerlo pero claro. uno siempre piensa que va a cambiar para mejor. Sí, que va a cambiar para mejor. Esa es la idea del cambio, siempre es para mejor, no para peor. Y ustedes si tienen que decir cambió para mejor, cambió para peor. Y cambió para igual ahora, tampoco. Sí, ¿no? Cambió para igual. Para igual. ¿Todos están de acuerdo que cambió para igual? Y no puede pasar, uno quería un cambio y esto es un desastre. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias. No, a ustedes. Yo tengo la peluquería hace 1 año y medio. El primer año, o sea, fantástico. Y después con el nuevo gobierno, o sea, obviamente yo lo voté al nuevo presidente. Pero bueno, el tema es que los impuestos, las boletas de luz, el primer mes me vino 1.800, 1.700 y ahora el segundo mes me vino casi 2.000 pesos. El servicio, por ejemplo, pagaba cada 2 meses de luz, pagaba 2.000 pesos y hoy pago 5.000 pesos cada mes. El gas pagaba más o menos 350 por mes y hoy pago 1.800 pesos por mes. Y el agua pagaban los 300, 400, pagamos cada arriba de 1.000 pesos de agua. Yo lo que necesitaba era mucho trabajo, eso es lo que yo pido. Hay menos gente, menos trabajo y las cosas, o sea, obviamente que subieron un montón. Es el primer mes que yo estoy casi a veces sin hacer nada. Cada vez hay menos gente y no había menos gente, menos consumo hay. Acá en la avenida Córdoba se cerraron, estos últimos meses se cerraron un montón de locales. En la cuadra nuestra en este momento hay 5 locales cerrados. Ha bajado, cuando uno se la cuenta, ha bajado alrededor de un 30% la rentabilidad del negocio. Porque claro, la gente viene, sigue viniendo igual, compra menos. Vos decís, vendiste tanto, cuando haces la caja diaria decís, estoy vendiendo lo mismo que vendí en diciembre. Y es complicado. Cuando la mirás a futuro se te complica. ¿Cómo voy a llegar al segundo semestre que quedan días? Y las clientas cada vez hacen menos cosas aparte. O sea, se privan de peinarse una vez por semana, vienen una vez
por mes, cada 15 días. Y esa es la realidad, la triste realidad. Y yo lo voté. Yo lo voté. Voté por el cambio. Pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia. Me dolía mucho. Hoy me duele más que quedé sin laburo. ¿Gracias a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno. Pagaba 600 pesos y me vino 3.200 pesos. Y lo voté, yo soy el culpable porque yo voté a este hombre. Y somos jubilados, yo y mi señora somos jubilados los dos. Para mí en el aspecto... El cambio que propuso Macri y todo su equipo me parece que es a largo plazo. Yo les puedo decir que hay cosas que hoy, por ejemplo, nos contesta la gente en las encuestas que no cambiaron para mejor. No. Por ejemplo, hoy la gente tiene una percepción de que lo que gana no le alcanza. No hablo de sueldos, hablo de ingresos. Porque hay muchos que trabajan en relación de dependencia, otros son monotributistas, otros tienen su propia empresa, algunos tienen pymes, etcétera. Otros son gerentes de empresas que ganan mucho dinero y están todavía muy enojados porque les prometieron que le iban a bajar el impuesto a las ganancias. El modelo del kirchnerismo en esos 12 años no tenía como una relación entre la inflación y los ingresos, como que el ingreso alcanzaba, como que la gente llegaba más cómoda a fin de mes. ¿Eso no lo perciben? Pero tampoco había números verdaderos tampoco. ¿Ustedes desconfiaban de los números? La inflación, sí. El INDEC era pintado. Sobre todo en el último año, yo sentía que el gobierno anterior te decía una cosa y cuando vos ibas a comprar o lo que fuera, era otra completamente. Sobre todo durante el último año. Especialmente el último año. Especialmente. Y eso también llevó a la necesidad de un cambio, ¿no? Como que decir, bueno, a ver, si estamos mal, preferible saberlo. Pero siempre y cuando actúen sobre lo que estamos mal. Ahora estamos mal, lo sabemos, pero nadie hace nada. Por supuesto. Entonces como que, viste, seguimos sin arrancar, porque no alcanza con decir cómo estamos. Algo hay que hacer. Pero si vos tenés que tomar, está bien, el último año, ustedes me plantean, ya el gobierno había perdido, por así decirlo, el rumbo, digamos, para lo que ustedes me están planteando, ¿no? No había estadísticas, no había cosas para analizar. Pero si vos tenés que tomar al kirchnerismo como un conjunto de esos 12 años, y hoy lo tenés que comparar con este primer año y medio, llamémosle, ¿qué conclusión pueden llegar? Yo creo que es difícil la pregunta, el primer gobierno del kirchnerismo fue bueno, con Néstor Kirchner, creo que fue bueno, fue favorable. Después se empezó a ver ciertas cosas que no iban con el primer gobierno de Cristina, y con el segundo gobierno de Cristina se profundizó un poco más la crisis y el hecho de que no había datos del INDEC y no había transparencia en muchas cosas. Entonces eso creó un descrédito bárbaro. Ahora, si nosotros nos volvemos a la campaña de Macri, y yo les voy a decir una de las promesas de la campaña de Macri, porque a mí me extrañó mucho, ¿no? Cómo la gente la tomaba esa promesa. Hay que prometer pobreza cero. Hay que prometer pobreza cero. Yo nunca la creí yo. Vos nunca la creíste. No, pues es imposible. Bueno, tenemos que ir a países escandinavos donde vive pobres va a haber siempre. Menos de 100.000 personas. Noruega, claro, Finlandia. Islandia. Suecia. Suecia. Pero nosotros podemos hablar en un país latinoamericano con 40 y pico millones de habitantes. Porque a veces me comparan con Uruguay. No podemos compararlo con Uruguay. Uruguay hay 2,5 millones de habitantes que viven en Uruguay y otros 2,5 millones de uruguayos que viven en otros países, especialmente en Argentina. Tendría que haber sido hambre cero. Hambre cero. Hambre cero. El hambre se puede paliar, pero la pobreza... En el año 80 soy veterinario para producir alimentos. Mi obsesión desde la adolescencia era el hambre. Cuando entré en la facultad había más personas que comida. Y lo que pasó ahora, que la Argentina en el último periodo... Produce alimentos para 400 millones. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? 40. ¿Y qué pasó además? Que el campo en su laburo, el chacarero en su trabajo, el campo en general, más gobierno nacional, muchos gobiernos locales, empezaron a laburar y no la pobreza. La pobreza es más compleja. Sí. Pero la Argentina está a la vuelta de la esquina del hambre cero y que se asigne el éxito el que quiera, no me molesta, pero este es un éxito del pueblo. Colectivo, es colectivo. Absoluto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Para que tengan una idea, en el mundo 1 de cada 7 tiene hambre. En Argentina 1 de cada 23 no tiene la comida garantizada. Diferencia abismal. Sí, aquí estamos, ahí nomás.
Lo único que ocurre es que falta una mesa, que un día la haremos, falta distribuir, nada más. Distribuir, sentarnos a distribuir. Falta un encuentro para eso. Pero perdón, el hambre cero, estamos a meses, años. Falta eso que es una mesa como una sintonía fina, ¿no? Ya. Eso. Ahora, no hablo de pobreza, estoy hablando del hambre. El hambre es una conquista que la Argentina, corto plazo, puede declarar el hambre cero, y ahí voy a ir con mi amigo de nuevo. Ahí te esperamos con un Malbec, con un extrador. Ese día hago una larga. Y después vamos por la pobreza. Esto no es un logro importante. Y después la educación. Me gustaría destacar, esto es un logro de la sociedad toda también. Sí, ¿no? Es un logro de este logro de la sociedad. Vamos. Logro de la sociedad toda, digamos. En base a los sufrimientos, porque nosotros venimos a sufrir muchísimo del 2001. Vamos a retomar con el verdadero falso, porque además... O bajar la pobreza, no claro, era mejor con bajar decir eso. la pobreza era una promesa como más creíble, ¿no? Eso de Pero igualmente lo cero. votaron, ¿eh? Les dijo pobreza cero, vos no le creíste mucho, ¿vos le creíste? Yo creo que a veces uno quiere creer. Uno quiere creer, o sea, venís de una situación y decís, bueno, prefiero creerle a quedarme en esto. Claro. O sea, es la ilusión, el deseo, las ganas de salir de. Después, bueno. Yo le creí algo que es medio por ahí banal, medio superficial, pero que él dijo que el fútbol iba a ser gratis. Zapata y un rebote, ¡gol! Fútbol para todos. Él había dicho que iba a ser. Está bien que salga. Somos muy crédulos. Me parece. Se prometió demasiadas cosas y no se ajusta a la realidad de hoy en día. Claro, Es decir, yo tampoco le voy a cargar todas las tintas a Mauricio Macri con lo que está pasando con el fútbol argentino, ¿no es cierto? No. Pero de todas maneras había que ser arriesgado para decir, yo no lo podría asegurar de que voy a poder sostener el fútbol para todos como estaba en el modelo, pero por ahí de pronto había quizás otros modelos. Y como salió ahora, algunos dicen, bueno, terminan al final trabajando para los grupos hegemónicos de medios que terminan tomando el fútbol y volviendo al sistema. ¿Se acuerdan lo que algunos llamaban los codificados del pobre? Que era que pasaba en la tribuna. Claro, veías la gente gritando gol y resulta que era gol, pero el gol estaba, algún periodista llegó a llamar, los goles estaban secuestrados, que después esto lo tomó Cristina y los dijo varias veces. O sea que tampoco creíste demasiado en eso. Pero había otra cosa muy importante que se dijo. Yo sé que ustedes no son economistas, pero de alguna manera Macri prometió salir del cepo de un día para otro sin inflación. Y eso, ¿cómo lo ven ustedes? Se salió del cepo. Salimos del cepo con un dólar que estaba en un promedio de 10, 11 pesos a 16 pesos. Estaba con en una 9 y proyección, pico. claro, estaba en 9 y pico. A Con 10, una proyección. ponele 10. Con una proyección estimada a 19 pesos. Entonces uno se plantea un montón de cosas. Un montón de cosas en función de ese valor de dólares. Sí, ¿no? pero el dólar saltó de 10 a 14 pesos y ese 40% fue la inflación. Han transcurrido muchos años de un ataque persistente de medios de comunicación llamados hegemónicos, que vaya a saber cuánto tiempo más lo serán por lo mucho que han mentido. Y después de muchísimos años, lo que queda respecto a Cristina Fernández de Kirchner es traición a la patria por un memorándum que firmó todo el Congreso Nacional y que se sabe perfectamente que era una decisión que trataba de echar un poco de luz a la oscuridad absoluta de la causa del atentado contra la AMIA. Lo que queda es una causa impresentable de los sauces, inquilinos que son cobrados a precio de mercado y que tienen a los inquilinos viviendo allí. O esta causa del dólar a futuro, que es posiblemente la más disparatada, porque cualquier ciudadano común y corriente, no solamente los profesionales entrenados para ver la actualidad, lo pueden comprender. Vamos a hablar, a partir de este informe, con Iván Jagroski y Gabriel Morini, de la causa dólar a futuro que hoy impuso el juez Bonadío lleve a juicio oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Señor juez Bonadío, empecemos desde el principio. Pese a lo que se ha tratado de insinuar, la llamada causa dólar futuro no es un negociado ni una causa de corrupción. De hecho, las 1000 páginas del expediente no contienen ninguna denuncia sobre un eventual beneficio a algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión. El hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial que denomina el Partido Judicial ya reviste caracteres casi ridículos.
Es la expresidenta y eso le da un peso en sí mismo. Y me parece bien que el grupo de adherentes a ella la reciban y la acompañen. En los casos particulares, lo que se hace es mezclar situaciones de empresas, donde puede haber personas de nuestro equipo que cumplían un rol como empresarios y que justamente en el devenir de la actividad empresarial podía haber situaciones donde se compraran los dólares del futuro, situaciones que se interrumpieron de nuestros funcionarios cuando asumen justamente como funcionarios y dejan de tener que ver con esas empresas. Naturalmente, una convocatoria, una citación indagatoria, que es un acto de defensa, una citación de indagatoria por tan carente de sentido y provoca un efecto político. En mi desempeño como funcionario público fue objeto de más de una oportunidad de este tipo de denuncias, a las que he llamado denuncia boligoma, porque el procedimiento consiste en cortar y pegar la nota del diario Clarín y convertirla en una denuncia penal y llevarla a sede judicial. No puede volver a ser funcionario público. Entonces me parece que por esa razón no debería poder volver a ser candidata. Y yo tengo la aspiración fundada de que en pocos días sea procesada y el año que viene esté más preocupada por el juicio oral que por las elecciones. Que no tiene ni pies ni cabeza. Y lo vamos a demostrar porque además no se trata de impresiones subjetivas, se trata de compra y tenencia de moneda extranjera que está reglamentada por el Banco Central de la República Argentina. Evidentemente estamos ante un tráfico de información, ante un tráfico de documentación o de connivencia entre el juez, la denunciante, que además tienen una causa, ya ustedes saben que hay una causa en la FIP por tráfico de información contra la diputada, esta diputada, contra la asesora y contra varios funcionarios de la FIP que están procesados porque traficaban información para efectivizar luego denuncias. Andrés Casanovas y Adrián Guillot son los responsables de este documento que les hemos presentado para que ahora Gabriel Morini y Iván Jagroski le cuenten a ustedes de qué se trata la causa dólar a futuro. La novedad es el paso formal que dio el juez Claudio Bonadío para elevar a juicio la causa que ya tenía un procesamiento firme, confirmado por la Cámara Federal y con un duro pronunciamiento referido a la operatoria de dólar futuro. No hay fecha todavía porque este es el primer paso, el paso que va a dar a la elevación y que signó al Tribunal Oral Federal número 1 para que sea quien se encargue del juicio. Decimos que va a faltar tiempo, hay muchas medidas preparatorias, hay muchas cuestiones en el medio que hay que resolver, por lo tanto casi podríamos asegurar que no nos estamos refiriendo a este año. Este año no va a pasar este juicio de dólar futuro que tiene muchas aristas como caso. Exactamente, esta es una de las causas de dólar futuro, la otra es la que tramita en el juzgado federal de Sergio Torres con la instrucción del fiscal Federico Di Lello. En esa causa es en la que están involucrados los funcionarios de este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es la hipótesis de la justicia en ese caso? Dicen, bueno, si había delito en los que vendieron el dólar a futuro, hay delito también entre los que liquidaron esos contratos e hicieron que el Estado pierda ese dinero. ¿Con qué agravante? Esto lo agrego yo, no la justicia, que dos de los funcionarios que tenían ellos, sus empresas o empresas donde ellos tenían acciones dólar futuro, estoy hablando de Mario Eduardo Quintana y de Luis Andrés Caputo, secretario de Coordinación Interministerial y ministro de Finanzas, formaron parte de una reunión el domingo 13 de diciembre en la Casa Rosada del Ministerio de Economía, en la que decidieron el precio al que se iban a liquidar esos contratos. ¿Cuánto iban a ganar? ¿Cuánto iban a ganar por ese pase de manos de alguna manera? ¿Por qué habían comprado dólar a futuro? El gobierno quería mantener el precio del dólar, por todo lo que ya sabemos que ocurrió cuando cambió el precio del dólar, lo que hubo de inflación, los inconvenientes para las pymes de comprar insumos afuera, etcétera. Entonces desafió al mercado y le dicen, yo voy a mantener el dólar en este precio. ¿Por qué compraron? ¿Por qué compró Mañeto? ¿Por qué compró Quintana? ¿Por qué compró Lustó? ¿Por qué compraron? Porque pensaban que le iban a torcer el brazo al gobierno y que finalmente el gobierno iba a tener que ceder y poner el dólar al precio que ellos querían e iban a hacer la gran diferencia. No sabían todavía que además iban a ser gobierno y podían ellos fijar el precio de cuánto le iban a robar
al país. Vamos a ver unas placas. Vamos a ver las placas con el resumen de lo que constituye esta causa dólar futuro. Los imputados, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof en calidad de ministro de Economía, Alejandro Banoli como titular del Banco Central en ese momento y otros funcionarios. Son 15 en total los implicados en esta causa que va a juicio oral en relación a quienes fueron los integrantes de la Comisión Nacional de Valores y los que aprobaron en definitiva el directorio del Banco Central que aprobó la ampliación de la venta de estos contratos durante los últimos meses del kirchnerismo. Gaby, ¿yo estoy mal o en la denuncia original que firman Federico Pinedo y Mario Negri, ideada por Prat Gay y por Luis Caputo, no figuraba Cristina Fernández de Kirchner? No figuraba y tampoco figuraba en el requerimiento del fiscal Eduardo Taiano. Al principio, cuando da impulso a esta investigación, dice, bueno, vamos a investigar a los de la CNB y vamos a investigar a los del Banco Central, a ver si tuvieron algo que ver. Después, el juez Claudio Bonadío es quien agrega el nombre de Cristina Fernández de Kirchner y avanza, evidentemente, primero con la indagatoria y después con el procesamiento. La siguiente placa nos habla de la imputación. Este es el delito, ¿no? Administración infiel en perjuicio de la administración pública, que si surgiera una eventual condena, contempla entre 2 y 6 años de prisión para quien fuere funcionario público. Hay algo interesante en esto, Víctor Hugo, que es el Frente para la Victoria hizo de alguna manera una denuncia gemela por Levax, por la emisión de Levax, que cayó en el juzgado de Rafecas con instrucción de Paloma Ochoa. Rafecas sobreseyó, lo hemos conversado varias veces, Paloma Ochoa apeló y cayó en la misma sala, esto es curioso, porque cayó en la misma sala que determinó que sí había que investigar dólar futuro. Entonces, esa sala hoy tiene en sus manos decir, fallo igual que antes, y digo que hay que investigar Levax porque seguramente hubo delito, o hay que investigar si hubo un delito, o salvo al gobierno en perjuicio de mi propia credibilidad. La sala es de... La sala es Martín Irursun, Eduardo Catani, que está de licencia, Horacio Catani, y Eduardo Fara. En realidad están notables jugadores Fara de lo e que Irursun. llamamos el establishment, grandes representantes de los intereses de Clarín y de la Nación, los jueces que hemos mencionado. Una sala, si se quiere, peligrosa para la justicia, además de las personas que tienen que caer por allí. Pasemos a la siguiente placa. La siguiente nos va a mostrar cómo sigue la causa. Queda a cargo del Tribunal Oral Federal número 1, que es el tribunal que tuvo a su cargo, por ejemplo, el tema del Plan Cóndor, juicio al Plan Cóndor, integrado por 3 jueces. Hay uno que es subrogante, Vega, de apellido Vega, pero Adrián Grunberg también lo integra este juicio. Y todavía no se fijó la fecha del inicio del proceso. Es muy interesante señalar esto. Yo apostaría que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, todos los que están involucrados en esta causa insólita, impresentable, no van a apelar, no van a hacer nada para impedir que llegue ese juicio oral. Me parece que es ampliamente deseado por Cristina Fernández de Kirchner, especialmente que se haga el bendito juicio, porque será un paseo casi gracioso el que pueda llevar a cabo frente a esta denuncia increíble, demencial del juez Bonadío. La siguiente placa. Llamó la atención mucho que Cristina Fernández no apelara la confirmación de su procesamiento, como dándola por válida, dejándola fija. Pero si para esa termina siendo casi un aval frente a la opinión pública, porque esto lo entiende cualquiera, insisto, lo entiende cualquier ciudadano. Esto tiene una sanción política, es decir, si el gobierno se equivocó con el dólar a futuro, lo pagó. Porque el dólar era todo un tema en la sociedad argentina. El dólar tenía que tener un precio, el gobierno se aferró a eso, no lo quería cambiar. Por no cambiarlo, muchísima gente, aún los que nunca habían podido comprar un dólar, estaban fastidiados con el gobierno. Y buena parte del electorado debe haber tomado la decisión en función del dólar. Quiere decir que políticamente el gobierno lo pagó. Es muy probable que lo haya pagado. Entonces, lo jurídico aquí no tiene ni pies ni cabeza. Estos son los compradores, Víctor Hugo, los compradores que revelamos oportunamente en su momento. Cablevisión Sociedad Anónima, con los montos que ven. Jerry Sogma, la empresa que la mitad es de la familia presidencial de Mauricio Macri. La Nación y Caputo Sociedad Anónima. Una salvedad interesante de esto. En la justicia, Nicolás Martín Caputo, el amigo del presidente y uno de sus figuras más cercanas, dijo que él no tenía nada que ver con Caputo Sociedad Anónima. Aquí el personaje
es Héctor Mañeto comprando desde Cablevisión 11 millones de dólares. ¿Por qué? Porque él pensaba que con sus medios de comunicación, enloqueciendo a la sociedad, provocando corridas bancarias, le podía torcer el brazo al gobierno y que entonces iba a ganar de todas maneras, porque el riesgo que se corre es mínimo cuando se compran dólares a futuro. ¿Cuánto arriesgaban, Gabriel? Es el 20% de cada contrato es lo que tienen que inmovilizar los compradores. Atento a la variación que va a tener en lo que compran, es decir, suponiendo el dólar a 10,20 a futuro, y lo que efectivamente está el dólar cuando se vence el contrato. Ponían 0,20. Es decir, el 20%. Entonces, estos personajes confiaban en su tremendo poder de fuego, en volver loca a la sociedad. Ya lo habían hecho en 2014, cuando el de Shell, ahora en el gobierno, Aranguren, había salido a comprar dólares a mayor precio para que el dólar costase más. Entonces tiran sobre la plaza, que es muy fácil moverla con este tipo de valores, un precio del dólar completamente distinto. Por esto es que compran, porque tienen el maldito poder de mentir y de volver loca a la sociedad. Entonces Mañeto desde Cablevisión compra 11 millones de dólares. ¿Sabe la cantidad de dinero que ganó con un pase de mano? Porque además consiguió, adulterando la democracia con toda esta locura, instalar un gobierno que a él le convenía, que a él le servía, que viene a gerenciar ese poder demoníaco que tienen para manejar el país. Por eso compraron, pensando que le iban a torcer el brazo al país. Vamos a seguir viendo los compradores y mientras tanto les recuerdo un dato. En esa reunión del domingo 13 de diciembre del Ministerio de Economía había 3 posiciones. Una, la del Banco Central, de Federico Adolfo Sturzenegger, que le preguntó por escrito a Claudio Bonadío qué hacer con esos contratos. Bonadío le dijo, proceda, pague. Por haber dicho eso, Bonadío está imputado. Pero claro, en la otra causa. Si hay un delincuente seguro en esto, se llama Claudio Bonadío. ¿Por qué? Porque él como juez dice, estoy investigando un delito. Pero cuando le preguntan si el fruto de ese delito se puede pagar, él dice, sí, páguenlo. Por consiguiente, él está habilitando que en el contexto de un delito el país pierda, lo dice él mismo en su momento, 57.000 millones de pesos. Sturzenegger más o menos salvó la ropa, porque le preguntó a Bonadío. De hecho, Sturzenegger, cuando le pregunta a Bonadío, la posición del Banco Central, que ahí hay que destacar la posición de Sturzenegger y de la cúpula del Banco Central, era la misma que en la campaña. No se liquidan los contratos porque es una estafa. Eso decía Sturzenegger. La posición del ROFEX era pagar los contratos al precio del spot. ¿Qué es el spot? El precio del dólar de hoy. Es decir, si los contratos vencían hoy al precio de hoy, si vencían mañana al de mañana y si vencían 15 días al precio de 15 días. Y en ese momento, Víctor Hugo, es cuando Quintana y Caputo dicen, pongamos un precio de corte en la mitad. Y ahí es donde deciden liquidar los contratos en esa reunión en el Ministerio. Es decir, no hay un Kirchner, no hay un Kicillof, no hay un Banoli, no hay nadie del gobierno, funcionario estrictamente del gobierno, salvo quien manejaba YPF. Miguel Matías Galucho. Exactamente, que haya comprado dólar a futuro. No los hay. En cambio, del gobierno actual y del periodismo que gobierna, todos compraron, todos se beneficiaron. Y por haber ganado ese dinero Cablevisión, por haber ganado ese dinero Caputo, ese dinero Quintana, José María Torello, el fondo Axis con Luis Caputo, que Torello apoderado del PRO y además hoy jefe de asesores de presidencia. Bueno, por todo ese dinero enorme que ganaron, que ellos decidieron cuánto podían ganar, está llevada a juicio oral Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es que ella dice, por favor, hagamos el juicio, vamos a divertirnos con ese juicio. Un dato sobre la placa anterior. Luis Caputo, que decía Fondo Axis, entre paréntesis Luis Caputo, eso que veíamos, esos 453 millones, es lo que compró el Fondo Axis, del cual Caputo era cuota partista. La denuncia que le hicieron y por la cual se requirió la instrucción es porque Caputo, siendo accionista del Fondo Axis, decidió el precio al que se iba a liquidar el dólar futuro. Respecto a Quintana, Víctor Hugo, cuando le preguntaron a Marcos Peña dijo Quintana no compró dólar futuro, fue su empresa. Ahora los vamos a ver seguramente, pero quienes se han portado verdaderamente de una manera delincuencial son aquellos que fijaron cuánto iban a ganar, qué diferencia iban a hacer.
Y lo fijó el gobierno actual. Y por esa reunión, por todo lo que fue a posteriori, es que se inició la causa Dólar Futuro 2. Ahí están imputados todos los que leímos en las placas pasadas. Los funcionarios del PRO, los que participaron de la reunión, el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, y el propio juez Claudio Bonadío. Y acá se da algo muy paradójico e inédito en la historia judicial. ¿Qué es? Cristina Kirchner fue procesada por Bonadío y enviada a juicio oral. Bueno, en esta causa, en Dólar Futuro 2, que la tiene a su cargo el juez Sergio Torres, Cristina Kirchner es querellante contra Bonadío, que es el mismo juez que la estaba investigando. Para que se entienda cómo actuaron delincuencialmente, hay que decir lo siguiente, fácil de entender. Dólar Futuro en el mes de diciembre. Se terminaba en febrero aproximadamente, febrero-marzo. Junio era el vencimiento de los últimos contratos. Sí, pero los primeros, los más importantes, los más gruesos eran en los 2 primeros meses. Sí. Febrero, marzo. ¿No podían esperar? Después de años con el cepo, ¿no podían aguardar un par de meses para que el país no perdiese 57.000 millones de dólares? ¿Por dónde se podía ir más dinero que ese si mantenían el precio del dólar ahora que tenían el poder político? Lo hicieron deliberadamente, quisieron ganar esta inmensa cantidad de dinero. Los invito a ver, y vamos comentando, algunas de las expresiones que marcan la locura de un juez, que se llama Claudio Bonadío. Escuchen ustedes a Felipe Solá, con cosas muy criteriosas. Para mí no es una causa dolosa, un error de gobierno, una mala praxis. Segundo, ¿por qué? Porque si es doloso es para beneficiar a quién, a muchísima gente de este gobierno también. Doloso sería si fuera reducido a un grupo vinculado. ¿Por qué no da la lista, Bonadío? ¿Por qué no da la lista de todos los que compraron? Los que se cobraron 77.000 millones de pesos en enero. Esa lista debió darle al juez a conocer, porque si es doloso, que se muestre esa lista. Es más, el juez recibió un pedido fuera del lugar del presidente del Banco Central nuevo, de Sturzenegger, que le dijo, ¿debo pagar esto? Porque tenía miedo. Y le dijo, sí. El juez no es un consejero. El juez juzga, debió rechazar eso, decirle, cosa suya. De hecho, perdón Felipe, Bonadío está imputado por haber hecho eso, está imputado en Por eso digo, entonces yo no creo en esa causa y creo que sí sería muy conveniente, ya que Argentina pagó sin chistar, cuando no tenía un peso, según dice el gobierno que llegó, una plata tan necesaria para otras cosas, no, pagó religiosamente a los que especularon alevosamente por 5 meses. Entonces debería dar la lista. Está muy bien en lo que dice Solá. No hay una sola palabra para reprochar ahí. Es lo que muchos se cuestionan, que esta causa no tiene antecedentes en lo jurídico para avanzar con un delito y con una decisión, puede ser mejor o peor, de política económica. Esto ha derivado en un boomerang, que es, como decía Iván, la causa de Levac, que con el mismo argumento tan peligroso también que emitió la Sala 2 al decir que, bueno, esto es un delito porque se mantuvo ficticiamente el precio del dólar. Bueno, hay muchas herramientas también para mantener eso de política económica que pueden complicar incluso la propia gestión de Cambiemos. Recordemos que, y esto lo que dice Gaby, yo creo que hay que prestarle especial atención, porque si la Sala 2 dice que hay que investigar por emisión de Levac, se acabó la política monetaria en Argentina. Digo, la política rehén de la justicia por culpa de la política, porque recordemos, Víctor Hugo, y quiero hacer especial hincapié, los denunciantes por la operatoria de Dólar Futuro fueron Mario Negri y Federico Pinedo, con la redacción de Alfonso Pratgay y algún aporte del actual ministro de Finanzas. Y un dato más que quiero que Gaby corrobore, si es así. A mí me decía la defensa, alguno de los 15 imputados que están yendo a juicio oral, que pidieron que citen como testigos a Scioli, que pidieron que citen como testigo a Batakis, a Miguel Bain, que eran los encargados que iban a llevar y al propio Vanoli, que iban a decir si iban a devaluar o no, si eran gobierno, y se lo negaron. Bonadío se lo negó. Se lo negó en todas las instancias. Y es contrafáctica la argumentación, porque dice, bueno, no, el precio ya era ficticio de antes. O sea, ese es el argumento jurídico. En abril del año pasado, Marcos Peña ya reconocía quiénes eran los que habían comprado el dólar futuro después de la denuncia que habías hecho vos, Iván, ¿verdad? Sí, acá en C5N. Es decir, nuestro superpibe fue quien investigó quiénes habían comprado dólar a futuro, y aquello tuvo que ser reconocido por el gobierno de esta manera. En los casos particulares, lo que se hace es mezclar situaciones de empresas,
donde puede haber personas de nuestro equipo que cumplían un rol como empresarios y que justamente en el devenir de la actividad empresarial podía haber situaciones donde se compraran los dólares futuros, pues situaciones que se interrumpieron de nuestros funcionarios cuando asumen justamente como funcionarios y dejan de tener que ver con esas empresas, con algunas situaciones particulares como el caso del OPTI, que, y el recibo está a disposición de todos, vendió los dólares futuros que tenía el 26, 27 de octubre, 1 o 2 días después de la elección primera vuelta, o el caso de José Torello, que los vendió a los pocos días de asumir. La única diferencia con la capacidad que todavía mantiene para tergiversar los hechos Peña es que en aquella época no tenía bigote. Digamos, es lo único que ha cambiado, porque sostener que eran las empresas, no, Quintana no tenía nada que ver, Quintana no seguía siendo la empresa. Por ejemplo, Caputo no seguía siendo la empresa, ganó Caputo, Luis, y ganaron las no sé cuántas decenas de empresas a las que él les hizo comprar dólar, porque le dijo, aquí hay arenita, nos podemos tirar. Es una vergüenza todo lo que ha sido este proceso, que termina con Quintana, el que compró 11 millones de dólares, igual que Mañeto, diciendo en un programa en C5N con Sloto Viazda, no hay delito. ¿Te parece que fue una medida, seguramente la calificarás como equivocada, ¿te parece que fue una medida económica judicializable? No, yo si lo considero como medida económica, no creo que tenga que ver con la justicia penal, honestamente. Esa es mi mirada personal. Sí es cierto que se distorsionó un mercado, es decir, un mercado funciona cuando hay muchos que compran y muchos que venden, ¿no? La crítica a una medida de política económica y otra cosa es la causa de Bonadío. Sí. ¿No crees que según... Yo no soy un abogado penalista, pero así de opinión de ciudadano, yo no veo en eso, creo, un error muy grave, muy serio, que ha generado un perjuicio enorme a la Argentina. No veo un delito. Más no hay que agregar, salvo... Que en un juicio esto se va a determinar si hay delito o no, y lo habían dicho quizás los propios denunciantes, Mario Negri y Federico Pinedo, en su momento, cuando dijeron, nosotros no denunciamos a Cristina Kirchner por esto, nosotros hicimos una denuncia específicamente por este dato que nos había llegado en plena campaña por el tema dólar futuro. ¿Iván? No, solo me quedé pensando, Víctor Hugo, en los periodistas que se apuraron a defender al gobierno en esto, a decir que había un delito, y el propio Mario Quintana, uno de los involucrados en la causa, como lo mostramos oportunamente, dijo que no había delito. ¿Cómo? No hay que ser más papista que el Papa a veces, ¿no? Bien, Luciana tiene un resultado deportivo para dar que importa a la selección argentina. Yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Quién no entiende que detrás de esto hay una locura, una persecución política, una obstinación impresentable de esa parte que está muy podrida de la justicia en la Argentina y que solo puede actuar de esta manera en función de la protección mediática que le dan justamente los compradores de dólar a futuro, los que se roban el fútbol, los que se robaron papel prensa? Son la misma caterva de personajes que hacen mucho daño a la Argentina y que ahora quedan con la máscara caída en función de un juicio impresentable que va a terminar con el mejor momento político de Cristina Fernández de Kirchner. Algo bueno para mí fue pagarle a los fondos buitres. Para mí fue porque esa iba a ser una deuda que iba a subir y no sabía dónde termina. ¿Y eso para vos fue bueno? Para mí estuvo bien. ¿Todos coinciden en eso? Sí, fueron de las primeras medidas, ¿no? Que uno veía como que ahí todavía tenía la esperanza de que la cosa iba a empezar a funcionar. Yo quiero saber si los que tienen, como me dijo una diputada nacional del Frente para la Victoria, orgasmos con los bonos, no tendrán también bonos que sabían que iban a cobrar, porque sabían que había una sentencia y que ahora van a cobrar mucho. ¿No serán que si no tuvieron capacidad ni inteligencia para recuperar esos bonos, es porque de esos bonos que representa Singer, gran parte son de la oligarquía corrupta argentina que nos robó el país en los últimos 10 años? Yo creo que sí, señor presidente, nada más.
Tenía razón, Carrió. Gran parte de los títulos públicos que nos estaba reclamando el juez Griesa eran de la oligarquía argentina, de la que nos roba al país. Una buena parte era de Carlos Melconian, que estaba sentado al lado de Paul Singer en el momento en que Argentina pasaba por el peor momento de los últimos 200 años, con 60% de pobreza, con 30% de indigencia, que es un eufemismo de hambre, con 30% de desempleo. Ahí llegaron los buitres, los carroñeros, los que comen carne muerta y compraron esos títulos públicos a 20 centavos y después pidieron lo que pidieron. Y entre ellos estaba Carlos Melconian, un hombre que fue presentado por Mauricio Macri como un hombre que llegaba a la política, que le iba a dar aire fresco, que nos iba a ayudar. Hoy te vamos a probar, primero, que Carlos Melconian fue uno de ellos. Tenemos los documentos para mostrarte que él demandó a la Argentina, que fue el presidente del Banco Nación, el hombre que asesora a Mauricio Macri en economía, su principal asesor, él nos demandó. Tenemos el documento para probártelo y te vamos a probar algo más terrible, que el hombre que fue a negociar con Griesa, supuestamente a defender los intereses de la Argentina, fue Carlos Melconian. Carlos Melconian fue representando a la Argentina y él estaba del otro lado y era un buitre. Estaba de los dos lados del mostrador. Eso es traición a la patria. Esos son los hombres que le hacen daño a la Argentina cotidianamente. Y hoy te vamos a mostrar ese documento. Mirá, vamos a empezar mostrándote, a ver, una de las demandas que hizo Carlos Melconian, que él figura, ¿sí?, en ese documento. Ayúdame, Darío. Justamente es la demanda de los demandantes justamente contra la Argentina. Ahí dice Plainfits es demandantes contra la República de la Argentina. Y ahí es el primero de los documentos que dice Carlos Alberto Melconian tenía bonos por $125.000. Este es el bono más chico, es la parte más chica. Ahora vamos a ver lo otro. Que justamente empezaba a ser el litigio uno de los litigios más importantes que tenía la Argentina en contra. Carlos Melconian demandando a la Argentina, por favor. Carlos Melconian demandando a la Argentina como uno de los buitres. En total tenía $770.000. $772.268 justamente era la demanda que le habían iniciado varios fondos buitre. Compartían abogados con los buitres más importantes, aquellos más grosos. Y mirá quién firma, mirá a quién Tomás Griesa. Acá Tomás está. Griesa. Tomás Pool Griesa, esa Tomás P. Griesa. Así Ahí es. está. Así es. Tomás Griesa, Paul Singer, los hombres que más daño le hicieron a Argentina en los últimos años. Y de la mano de ellos, demandando al país, Carlos Melconian. Así es. El otro bono, el otro documento es de $647.268. Ese es el total que te da, que justamente ahí se ve un poco más en gris, pero es $647.268. Mirá esto, mirá la cantidad de dinero y después te vamos a mostrar cuánto cobró, porque esto es lo que él pagó. Recordemos que los buitres ganaron mucho dinero. Te vamos a mostrar todo el dinero que se quedaron los buitres y todo el dinero que se quedó Melconian. Recordemos que esto es lo que nos hizo volver al endeudamiento. Tal cual, porque estos eran bonos muy baratos que compraban los fondos buitre cuando el país estaba por caer o cuando el país ya había caído, y esto es cuando efectivamente empezaban a hacer los litigios para cobrar, que igual aquellos que entraron al canje además cobraron mucho. Recordemos siempre eso, que es bien, tardaron un poquito más en cobrar, pero les fue bien. Bueno, estos son los buitres los que querían un poquito más. Estos son los últimos, los que no se conformaban con nada. Tal cual. Los que querían comer hasta el último pedazo de carroña. Y aparte los que más guita tenían, porque en algún momento se decía, bueno, los bonistas italianos, jubilados italianos, lo cual era verdad, esos terminaron vendiéndole sus bonos a estudios jurídicos, que lo que hacían es estirar hasta 10 años, tenés que tener guita para estirar 10 años de demanda contra un país. Carlos Melconian estuvo de la mano de Paul Singer. Vamos a mostrar cuánto ganaron los buitres para que te des cuenta por qué el mismo Alfonso Pratgay dijo que era usura. Así es, bueno, y ¿sí? todos. Bueno, en todo el mundo se dijo, ¿sí? A ver, vamos a ver los números. Esto es lo que cobraron los fondos buitre en total en el último arreglo. Esto es lo que aprobó el Congreso. Cobraron 12.000 millones de dólares, que es lo que pactó Alfonso Pratgay. Lo que pactó por lo que nos endeudamos. Recordemos que Pratgay fue el que le puso la firma. Ahora vamos a hablar de las negociaciones. Así es. Las negociaciones las llevó Melconian. 1.600%. De ganancia en dólares. De ganancia en dólares. Cada uno de los fondos buitres se llevaba un 1.600% más de lo que había puesto, lo cual esto no te da rentabilidad en ninguna parte del mundo, ¿no? Porque no tenía sentido. Incluso los países con default después no se negociaba esto. Entonces esto efectivamente es lo que buscaba también Carlos Melconian. Esto es lo que, por eso Melconian alguna vez dijo que no eran buitres.
Claro. Que eran gente de buena intención que había ayudado a Argentina. ¿Lo recuerdan, Iván? Efectivamente, dijo, de buena voluntad. Fue la frase Gente de buena voluntad. Sí, eran inversores de buena voluntad que compraron papeles baratos en el aeropuerto. Hay que decir algo, que es que Melconian debe ser, incluso dentro de la estructura de Cambiemos, en público, el único economista de la Argentina racional que defiende a los buitres. Pues hay otros, bueno, que son porque showman. él era un buitre. Bueno, por eso digo, ahí cierra un poco más. Yo nunca había entendido por qué Melconian se exponía a ese tipo de declaraciones. Porque sabía que esto se iba a saber. Vos sabés que cuando yo hago la investigación de fuga de divisas en 2002 para ver quiénes se llevaron la guita, en 2001 aparece Carlos Melconian también llevándose guita negra. Ahora vamos a ver cuánta guita ganó Melconian. ¿Cuánta nos sacó a nosotros con la usura de una ganancia del 1.600%? Él invirtió $772.000. ¿Cuánto te da? 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Acá hay un robo. Acá hay un robo de 11.300.000 dólares a la Argentina, a cada uno de nosotros. Hoy nos enteramos que esos enemigos de Argentina, toda la clase política dijo que eran los enemigos de la Argentina, los que le habían hecho caer en default, ¿sí? Que estaban con un juez que nos estaba haciendo la vida imposible, con Griesa, con Paul Singer, uno de los tipos más odiados del mundo. Hoy nos enteramos que uno de ellos era Carlos Melconian. Estamos hablando de uno de los funcionarios más ricos también del gobierno y que aparte hace poquito dio la declaración jurada, la anterior, ¿no? Antes de ser funcionario, y que mostró que el 80% de su patrimonio, 85% de su patrimonio, más de 60 millones de pesos declarados, a esto te da mucho más, están en el exterior. Están en cuentas de Uruguay, están en cuentas de Europa. Así es. Y es presidente del Banco Nación, no de la Corporación Andina. No, él debería tener su plata en el Banco Nación. Vamos a verlo cuando Melconian decía que los buitres eran gente de buena fe, Charlie. Dale. Mirá. Lo único que hay que saber es que ahí hay un juicio ganado y que tiene precio. Así que yo diría, en el himno al pragmatismo, ir a decir, bueno, ¿cuánto es esto? Ahí habría que voltear la ley y perder la desfachatez de patria buitre y qué sé yo. Así que quiero decir, eso se puede. Yo me opongo a que esto se lo llame buitre, porque hay montones de buena voluntad compraron deuda argentina para ahorrar. Los buitres compran carroña, no compran deuda argentina. Cuando uno compra deuda gana el 8, el 9%. Cuando uno gana el 1.600% es un usurero. Nadie habla bien de ello, pero lo que te vamos a mostrar ahora, lo más fuerte, es el acto de corrupción de Carlos Melconian, apañado por el presidente Mauricio Macri, que va él a negociar. Él va a negociar consigo mismo, digamos, ¿sí? Con el juez Griesa, con el mediador Daniel Pollack, y él está de los dos lados del mostrador. Él dice, yo quiero pagar tanto, y él del otro lado dice, no, pagame tanto. Nosotros dijimos más de una vez que en las negociaciones del año pasado, que se llevaban paralelas, Kicillof con Pollack, por un lado, y empresarios argentinos, banqueros, ¿sí? Con los buitres por el otro, habían llegado a una cifra y que después Alfonso Patacay le pagó más. Nosotros dijimos, ¿cómo? ¿Le pagó más de lo que los buitres pedían? Ahora entendemos. Vamos a ver cuando Marcelo Bonelli dice que fue Carlos Melconian el que fue a negociar, y ahora sabemos, porque te mostramos la prueba recién, que había negociado su propia plata. La estrategia de Kicillof alienta a los fondos buitres. Jay Newman, director ejecutivo del Fondo Elliott, se habría reunido con Carlos Melconian. Ahí sigue Marcelo, Paul Singer, el temible y avaro jefe de los fondos buitres que litigan contra Argentina, está satisfecho con la gestión que lleva adelante Axel Kicillof, porque se tiene que el ministro va a terminar beneficiando a MNL, porque él pensaba, con este nos vamos a arreglar y vamos a arreglar con Melconian. Por favor, juntemos todos los datos. Claro. Digo, te mostramos un documento en el que hay dos demandas de Carlos Melconian firmadas con el juez Griesa abajo, demandando a la Argentina con los fondos buitres, pidiéndole por este dinero supuestamente en default que ellos habían provocado. Y ahora Marcelo Bonelli, digo, nada que tenga que ver con nosotros, un documento de la justicia norteamericana, y ahora Marcelo Bonelli te dice que fue Melconian, el mismo que fue a negociar de los dos lados del mostrador.
Esto es corrupción institucionalizada. Es que hay algo clave, porque lo que se conoció hoy fue justamente que Melconian había hecho juicios contra la Argentina, incluso cuando sabía que los buitres estaban devastando al país. Esto lo publicó hoy Alejandro Giuffridi, hace una investigación, un gran periodista, en el Portal Nuestras Voces. En el Portal Nuestras Voces. Claro, pero esto que se sabía de antes también era un escándalo, porque estaba, eso lo decía Kicillof, dice, yo no puedo negociar con los buitres durante este mandato, porque hay un economista o un próximo funcionario de un tipo que puede ganar, que era Mauricio Macri, que efectivamente ganó, que les está prometiendo mucho más. ¿Por qué van a arreglar los fondos buitre con nosotros, con Axel Kicillof, si después va a llegar otro que puede tener mucho más? Excelente el dato, excelente el dato. O sea, los fondos buitres no arreglaban el año pasado porque Carlos Melconian estaba yendo a decirle, yo te voy a pagar más. Tal cual, si ganamos nosotros... Claro, el tipo era un buitre. Nosotros lo tenemos también a Ezequiel Orlando, que trabaja con nosotros en el Destape Web, que lo dijo en nuestro programa en el momento en que se enteró que Carlos Melconian el año pasado, en 2015, en plena campaña de Mauricio Macri, había ido a negociarlo. ¿Tenemos, Charlie? Dale, ponelo. Había... Comentalo vos, Darío, dale. Sí, había ido un emisario de Macri, ahí lo menciona Carlos Melconian, se reunió directamente con Paul Singer en Nueva York en varias ocasiones, acordó pagarles a cambio de que traigan los dólares al país, algo que igual no pasó después. El tema es esto, Es muy Roberto. fuerte, digo, a ver. Claro. O sea, los dos estaban del mismo lado. Paul Singer y Carlos Melconian estaban en el juzgado de Griesa demandando a la Argentina. Y después van y negocian entre ellos. Es increíble. A ver, Paul Singer... Nunca vi, la verdad en la historia vi algo así. No, obviamente, no solo desde los dos lados del mostrador, sino que jugó más para que le vaya mejor a uno de esos dos lados. A ver, Paul Singer y Kenneth Dart, te nombro otro fondo buitre, son tipos que son declarados enemigos del Estado en varios lugares, por ejemplo, en Estados Unidos mismo, en Brasil, porque han devastado o han ido muy fuerte contra Ecuador también en su momento, han ido muy fuerte contra naciones en las cuales querían cobrarle más. Por eso se llama fondos buitre, digamos, la verdad que es bastante... La palabra buitre lo dice todo. Es bastante notorio. Pero aparte, Melconian casi demuestra que está muy lejos de ser un funcionario que conozca qué le pasa a la gente. El otro día lo que dijo es, yo tengo la plata afuera como cualquier argentino, no sé qué argentino, y acá siendo parte de los fondos buitre y diciendo son tipo de bien. Ponémelo un segundo cuando dice son buenos muchachos. Ponémelo de nuevo, Charlie. Son buena gente. Sobre todo vuelvo al tema de las formas. Con la expresidenta no había manera de sentarse a negociar, entonces como que uno vio que, bueno, a ver, tenemos deuda, bueno, loco, hay que pagarla. Y bueno, él se sentó y la negoció. Yo ahí todavía me parecía que era una buena... O me parecían que esas medidas iban bien encaminadas en ese momento. Ustedes saben que para pagar esa deuda hubo que tomar otra deuda. Las deudas son así. Las deudas van y vienen. Tal cual. Es una rueda. Es sacar un bono para pagar una deuda. Y así es la economía, creo. Vos me parece que no. Yo de esto mucho no entendés. No entendí, así que no entendiste. Yo creo que Macri prometió demasiado. No, yo estoy hablando del endeudamiento. Porque si algo nosotros, digamos lo que digamos del gobierno del kirchnerismo, podemos decir que el gobierno del kirchnerismo desendeudó a una Argentina que estaba en default. Acuérdense. Sí. No vamos a echar la culpa a nadie, pasó, no hay un gobierno en particular. La Argentina estaba en default. El gobierno de Kirchner la sacó del default y bajó el endeudamiento. ¿No les preocupa el nivel de endeudamiento que está teniendo Argentina? Bueno, eso se va a ver en el tiempo. Se va a ver en el tiempo. Claro, yo estaba por decir lo mismo. Hay problemas tan graves en lo presente. Sí, a mí la verdad el endeudamiento hoy me importa como mil cosas. Por ahí es más egoísta mi postura, pero bueno, entiendo el endeudamiento, pero a mí me preocupa ir al supermercado y que él dice que no aumenta y todo sigue aumentando. Pero sigue habiendo inflación. Sí, por eso. Porque además, ¿qué es lo que pasa? Es que el gran enemigo de la cultura solidaria es primero el egoísmo y ahí nomás el resentimiento. O sea, no fue como dijo. Mientras, claro, sí. Porque si hay más, en la medida que hay más endeudamiento, hay más presión sobre el dólar. Bueno, claro. Y el dólar, bueno, no quiero dar una clase de economía, pero el dólar es una mercancía. En todos los países del mundo, esto vale moneda fuerte. Si vivís en países como China o como Japón, valen su propia moneda. En algún momento los brasileros lo han logrado en el medio de la crisis, tienen una moneda fuerte. Pero Argentina, un gran esfuerzo que hizo el gobierno anterior, no pudo sacar el dólar. ¿Ustedes no tienen miedo que este gobierno se siga endeudando? Y tenemos miedo por las generaciones que vienen, por nosotros y por las generaciones que vienen, porque son promesas incumplidas y deudas que son enormes
y a pagar a determinada cantidad de años, que creo que este gobierno tampoco la va a pagar. No. La va a pagar el próximo, la va a pagar, no sé, una generación futura. Se van a seguir pasando la Fíjense pelota. lo que pasó con los fondos buitre. Compraron una deuda a valores bajísimos, porque Bueno, valía comprás nada, bonos, claro. comprás bonos defolteados, Claro. vos sabés lo que estás comprando. Claro. Y especulás en no entrar a ninguna de los canjes voluntarios para hacer juicios que después terminan de esta manera, cobrando ese bono como la mejor de las inversiones. Pero bueno, estas son las reglas de juego del capitalismo internacional. Pero también Macri prometió más institucionalidad y transparencia, que era uno de los temas. ¿Ustedes estaban preocupados por la transparencia, por los hechos de corrupción, por la institucionalidad en los últimos tiempos de Cristina? Sí, desde luego que sí. Sí, la corrupción sí, era un tema que preocupaba y uno escuchaba como, que de hecho igual lo sigo sosteniendo, ¿no? Como que uno sigue escuchando casos de corrupción del gobierno anterior y eso en un momento te hace pensar que no elegiste tan mal. Ante las opciones que tenías, que eran pocas, eso de seguir con la corrupción, no sé, Lázaro Báez o todos los casos que tuvimos o que tenemos, a mí me preocupaban. Yo sentía que había un nivel de corrupción que ellos tapaban y que en algún momento se iba a destapar y iba a saltar. Todos y están mucha de acuerdo impunidad, que había, era todo muy como impune. que había impunidad. Claro, es como que Lázaro Báez tenía 100 aviones y todo era así como... Ostentoso, y ¿cómo se llama? La hija Florencia salía con 3 Mini Cooper y era como todo guarango para mi gusto, como que uno puede... Era muy... Porque además, ¿qué es lo que pasa? Es que el gran enemigo de la cultura solidaria es primero el egoísmo y ahí nomás el resentimiento. Impune, o ¿Vos sea... también estás de acuerdo? Sí, sí, yo creo que en corrupción Macri no le gana al kirchnerismo. No le gana. ¿Y vos crees que no hay casos de corrupción? Pero no, por ahí no tan impunes, claro. Claro. Hay un sobrecito por ahí hay, por ahí pero... no tan en los altos. Yo creo que en el poder hay corrupción siempre. Claro, siempre. Mirá, yo no quiero decir, porque no puedo asegurar que la justicia se expida con todos estos casos, pero el caso del correo, las cuentas offshore, de los Panama Papers, o los papeles de Panamá, como dicen los españoles, el caso Avianca, que es una empresa low cost que podría venir a reemplazar a aerolíneas. Todo esto, que algunos lo señalan como corrupción, ¿no les parece a ustedes que también hay? Está mal. Sí, o sea. pero por ejemplo, con el caso Avianca y Flybondi dejaron en stand-by la situación de low cost, es decir, no van a operar esas compañías hasta tanto se defina esa situación. Y con el tema del correo también Macri dio un paso al costado y dijo, bueno, esto no. Con el tema del padre que había dejado una deuda importante en el correo argentino. Y yo creo que eso de volver a foja cero... un intento de, como lo llamamos en el barrio, si pasa, pasa. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que hay que exponernos a eso, que hay que modificar el sistema hay que sacudirlo. Y lo hemos hecho. ¿Qué es lo que hacemos para vencer a la resistencia? Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo. Porque el gremio focaliza. Entonces cuando el gremio focaliza, deberán de estrategia si quiere, pero no importa porque la estrategia es poco atacable igual. El gremio focaliza en una, le abriste 12, las otras 11 avanzan. Cuando se dan cuenta que algunas las implementó, van atrás de esa y avanzás cada que no hayas avanzado. Es un partido de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona. Funciona y funciona por el equipo. Por eso me importa marcar la gente que está acá y decir que, digamos, agradeciéndole a Mauricio la personalización del ministro, acá hay un equipo que está trabajando todos los días para... Y no lo pensaron eso. Sí, eso puede ser. Sí. Pero no, igual no lo comparás. No igual No lo comparo por el nivel, o sea, no digo que esté bien, pero probablemente es como esto, yo siento, ¿no? Como que es estos casos contra por ahí 1000 casos de los otros por día, de todo, de funcionarios que viajaban Scioli con la novia, como piloto, como azafata, era como cualquier cosa, venite con toda tu familia, coman todo de acá, como eso no lo siento así, más allá. Yo pregunto, y con todo respeto, la corrupción, ¿no es corrupción independientemente del quantum? Sí, pero hay niveles. Obvio, pero hay niveles. Hay niveles y cantidades. Están mal todos. Niveles y cantidades de dinero que se roba. Sí, también un tema de predisposición, ¿no? Como exacto, él presentó todos los papeles. Claro, está bien, después hay que ver qué pasa, hay que ver, justicia, pero se puso a disposición, es como dice ella, son otras formas, otra actitud.
uno dice, bueno, por lo menos va y muestra, veamos lo otro después. Era una negación lo otro era no, de la no, corrupción. yo soy re Eso me honesta. cansaba. Eso es lo que te cansaba. Sí, Pero sí. entonces me parece como que acá estamos hablando más de formas que de fondo, porque Mucho de forma. si nosotros nos ponemos a fijar, y bueno, la política parece que tiene un sistema de corrupción estructural. Una está más relacionada con una cosa, la otra está más relacionada con el mundo de las empresas, si lo querés llamar, porque si empezás a rascar y a seguro. destapar, Sí, te puedo obvio. asegurar Seguro. que es, podés encontrar muchas cosas. Pero yo pregunto, aparte a este gobierno que reconoció errores, que algún periodista lo llamó errorismo de Estado, que es un poco prueba y error, ¿ustedes creen que eso es error o que realmente este gobierno, como decías vos al principio, por eso te paré un poquito porque quería meterme en este tema más específicamente, están teniendo mala praxis, como diríamos en el terreno médico? Yo creo que algunas cosas fueron un error. Y después hay cosas que creo que si pasaban, como la primera designación que hizo de los jueces, que hay cosas que no te podés equivocar, porque se supone que sos una estructura política que tiene cientos y cientos de profesionales trabajando no podés equivocarte. Entonces una vez, bueno, te equivocaste, fuimos para atrás. Otra vez te equivocaste, fuimos para atrás. Ya la tercera o cuarta vos decís, pará, ¿hasta cuándo te vas a equivocar? Y si un día estoy distraído, se va a pasar el error. Entonces, basta de equivocarse, no tenemos crees, margen. por ejemplo, que el cálculo erróneo de las jubilaciones eso fue un error mamarracho. o realmente fue un ajuste encubierto, como dijeron algunos economistas? No sé, pero para mí, a mí me da la imagen... Mirá que 20 pesos Claro. en millones de jubilados es mucha plata. Me dio la imagen como que no vive la realidad. Así yo no, así no, así yo no. Así no. ¿Se está de acuerdo con Mirta Sí, Legrand? Mirta le dijo, claro. Que le dijo una ustedes verdad. Ustedes no ven la realidad. No ven la realidad, exactamente. ¿Les cuesta ver la realidad? Sí. Sí, y después se desdijo con otras cosas y con otros temas. Y la verdad que puntualmente con el tema de los jubilados fue un fiasco bárbaro. ¿Cuánto cobra un jubilado? Son 9.000 y pico, la mínima son 9.000 y pico. ¿Cuántos, chicos? No. No, 9.000. Que haya dicho que un jubilado gana 9.000 pesos, cuando la realidad no coincide absolutamente con eso, es triste, preocupante. ¿no? Sí, además ya habla de una ignorancia de datos. Fuerza, ese es el que más daña. Y también si fuese por cuestión de leyes, saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Que debería saberlo un presidente. A esta altura del partido, de todo lo que hablamos, desde el cambio, desde este cambio que ustedes querían y que no sabían muy bien qué era, hasta esta realidad de hoy, ¿podríamos decir, si los tenemos que definir de alguna manera, que están un poco desilusionados? Sí, Sí, absolutamente. ¿Esta es la palabra? ¿O desilusionado, hay otra palabra? arrepentido. Arrepentido. Decepcionada. Decepcionado. Sí. Arrepentido. Arrepentido. Porque es más dura arrepentido que desilusionado. No, una desilusión es peor. La desilusión es triste porque la decepción no, como que no sabes ahora cómo vamos a hacer entre todos para salir de esto, Igual, de lo que estamos viviendo. No, eso obliga, yo creo también que hay grupos que quieren que Macri no termine. Para ¿Vos mí, crees que hay grupos desestabilizadores? Para mí como dice sí, el gobierno? hay grupos que están, para mí, son grupos chicos, buscan eso a veces. Amén de Macri lo que sea, yo creo que también hay culpa de otros sectores que buscan que... ¿Todos están de acuerdo con Sí, esto? absolutamente. ¿Que hay Sí, grupos que quieren desestabilizar? Y como en todo gobierno tuvo un grupo, bueno, ahora acusan al PJ de querer desestabilizarlo, de querer tener participación siempre, y es una salida recurrente, pero yo creo que hay muchos errores por el lado de Cambiemos y no me parece no correcto echarle tanta culpa Esta al PJ. desilusión o este arrepentimiento, ¿cuál es si vos me tenés que decir, el principal factor? Yo te tomo un examen y te pregunto a vos, ¿cuál es el principal factor que sostiene tu arrepentimiento? Vos me dijiste que estabas arrepentida.
Ay, es que son tantos que no sé cuál es el principal. La seguridad, la inflación. No sé, Y que bueno, ya no me a los dijiste piquetes y no puedo caminar 10 cuadras sin que te esté todo cortado. ¿Mesa de gobierno o esperaba algo distinto? Yo esperaba que fuera con más sangre. La verdad... ¿Sangre directa? ¿Sangre literalmente? Literalmente. ¡Queremos sangre! Creo que tendría que haber mandado a reprimir mucho antes. Ajá. Digamos, esas dos cosas me parecen tétricas. A vos te preocupa la inseguridad y la Terrible, economía. sí. Eso es lo que no cambió este gobierno. Nada, ¿Vos empeoró. estás de acuerdo con eso? Sí, sí, también la falta de consideración, la falta de empatía, el tema de que, bueno, aguanten, que está difícil, pero vamos a salir y aguanten, y no se puede seguir aguantando, basta. Entonces, delegar en el otro la responsabilidad a nosotros, de ciudadanos, a tener que aguantar porque veníamos mal o por lo que fuera, basta. Ellos son gobierno y tienen que ayudarnos a nosotros a estar mejor, no nosotros a aguantar, todo el tiempo como que... Vos que sos docente, te voy a hacer un planteo. Si vos fueses gobierno, ¿qué harías con el conflicto docente? ¿Cómo te pararías frente a ese conflicto docente? Primero que... Te digo que la mayor parte de la gente le da razón a los docentes, no al gobierno. Sí. ¿Vos qué pensarías frente a ese conflicto? No, primero que es verdad que los maestros no cobran tanto, pero las clases tienen que empezar también. No se puede seguir así, sin clases. Pero sé que hay muchas cosas por arreglar, que ahora creo que el gobierno va a presentar un plan maestro, lo va a mandar al Congreso, que son como cosas que se van a adorar, pero en 10 años, 20 años. Pero bueno, es algo por lo menos. Pero mientras tanto tenemos que resolver el problema, los chicos. Y ahora es dinero, hay que poner más dinero. Poner la plata. No hay otra. Si Claro. vamos a la coyuntura es poner más dinero. ¿Pero qué queremos? ¿Llegar a ustedes no tienen preocupación de que se quiera, que se tenga en la cabeza llegar al modelo que en Chile generó tanta discordia? Ustedes saben lo que está pasando en Chile, que es un modelo educativo privado prácticamente. Casi el 99% privado. Perfecto, ustedes... Por ¿Les supuesto. parece que esto es a donde va? Porque... Y yo tengo hijos en la escuela pública. Ajá. Y la verdad que la estamos sufriendo como padres y uno acompaña a los docentes y entiende su lucha, pero también cada uno tiene su lucha en casa, que es ver, claro, cómo acompañamos a los docentes. Bueno, eso quería hablar justamente. Claro, porque vos no querés acompañar, pero vos también tenés un hogar organizado. ¿Y qué pasa? ¿A la mañana cómo salgo a laburar? Tal cual, no ¿Tengo que llevar a los pibes al colegio? Sí, no. Y aparte por los nenes mismos, más allá que se queden en casa, ¿no? No tienen como su lugar. Y es muy triste la educación pública. La última frase que fue los chicos que caen en la escuela pública fue terrible. Fue dicha al azar seguramente y van a encontrar una explicación para que quiso decir que no, que bueno, pero decir que los chicos caen en la educación pública dolió. No, estoy de acuerdo con vos. Sí. Yo creo que hay cosas que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, este tema de comunicación, que hablábamos de lo que pasó en la mesa de Mirta, algunos también hasta han visto... ¿Era el momento de presentar esta prueba en el medio de este conflicto docente o había que esperar un pero poco? Parece medio a propósito, Ah, ¿no? Como decir, mira, vos haces paro y mirá cómo enseñás. Bueno, entonces yo lo sentí así por lo menos. Te apuesto todo, claro. te voy al vos todo estás nada. quejándote y mirá, los chicos no saben leer. Claro. Entonces, para mí fue como obvio a propósito. Entonces, hablaban tanto de abrir al diálogo, pero vos no los ves un poco duros, porque mirá que hablan de Baradel, que es kirchnerista, pero Scioli lo tuvo que padecer a Baradel durante muchos años. ¿Se acuerdan los conflictos de la provincia de Buenos Aires? Sí, pero... No empezaban las clases nunca. Nunca empezaban las clases. Mes de febrero en las encuestas, principal preocupación, la inseguridad, por supuesto, y después el inicio de las clases. Pero yo digo, el año que viene va a pasar lo mismo, entonces todos los años va a ser igual. Cuando antes de empezar las clases siempre pasa lo mismo. Yo digo, pero entonces, pero no tiene que haber un gobierno que se siente, que dialogue, que llame a conciliación obligatoria, que le dé la paritaria nacional, así los maestros por lo menos se sientan. Según María Eugenia Vidal había empezado el diálogo en noviembre de 2016, pero quedó en nada. Quedó en nada. Quedó con una falsa pero promesa. Cuando del María Eugenia 18%. Vidal quiso, del primer año que ella asumió como gobernadora, cerró perfecto lo que quiso con los maestros en noviembre. Claro, acababa de asumir y bueno, no era publicidad en marzo tener a los maestros parando. Entonces, si lo hicimos un año, ¿qué pasa el otro año? Bueno, también hay un poquito de marketing ahí. Claro, era obvio. Bien,
Se nos está acabando el tiempo y me queda preguntarles para cerrar el grupo, se acercan las elecciones de medio término. Son elecciones muy importantes porque se renueva la Cámara de Diputados, la mitad de la Cámara, 1/3 de los senadores, en 1/3 de las provincias se votan 3 senadores, 2 por la mayoría, 1 por la minoría, y hay que ir a votar. Algunos dicen, y yo estoy de acuerdo con lo que dicen esos algunos, que una elección de medio término es de alguna manera un plebiscito para el que está gestionando. Sí. Le pasó a Kirchner en el 2009, sí, le pasó a Cristina en el 2013. Sí. Si hoy ustedes tienen que ir a votar, no importa el candidato, ¿votarían al oficialismo o buscarían un candidato opositor? Ajá, qué pregunta. Pasa que en Capital, yo vivo en Capital, es distinto Capital que el país. Por ahí para Capital sí votás Cambiemos, para Capital. Pero por ejemplo, si vos vivís en la provincia de Buenos Aires, vos tenés... No, ahí no votaría. No votarías en Cambiemos. Yo buscaría otra alternativa. Vos buscarías otra alternativa. Yo creo que también, acompaño el... Acompañás totalmente. Sí, absolutamente. Vos, sí. Y dentro de la oposición, que ahora viene el problema que quería que me cuenten un poquito, ¿cómo la ven a la oposición? ¿Existe esa oposición, como dice el gobierno, que parece una oposición organizada, ordenada, que quiere, o es una oposición que está dispersa, que está heterogénea? ¿Cómo la viven a la oposición? Yo creo que estaba dispersa y se va homogeneizando la oposición al punto tal de que van a ser fuertes también en esta elección, ¿no? O sea, vos esperás una buena elección. Yo creo para que la oposición. Sí, creo que sí. Todos opinan. La única que rescato de la oposición es a Stolbizer. Es lo que más me gusta. Pues Sí. ni Massa, Cristina no. Yo creo que Margarita, una pena que esté con Massa, porque a mí Massa no me gusta, es la única que rescato. La conoce y que será también un lindo desafío. Cambiar se puede, también en política, pero tiene que haber constancia de las motivaciones. Anoche vi una obra de teatro que les recomiendo, Homero se llama, ahí en el Teatro Caras y Caretas, con el Chino Laborde y Roxana Fontán, en un nivel superlativo. Gracias por ese espectáculo maravilloso. Y ahí aparece Mansi, que era irigoyenista en los tiempos de Perón, adhiriendo al peronismo. Pero estaba perfectamente explicado en el devenir de la historia, porque el gran poeta del tango había cambiado en ese sentido de opinión. En realidad no había cambiado, era coherente con lo que él pensaba, solo que distintos hombres le daban satisfacción a sus sueños. Pero a veces, en política, habría que ser un poco más explicativo. ¿Por qué Stolbizer apareció la semana pasada tan acusatoria contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un hostigamiento realizado con personajes verdaderamente siniestros como Bonadío, Marijuán, etcétera? ¿Por qué aparece llevándole el libro graciosamente a Mauricio Macri? Mire lo que cuento de la corrupción de este gobierno. ¿Cómo es posible que haya olvidado lo que Gabriela Cerruti en su portal Nuestras Voces le recuerda en estas horas? Le dice en algo que se titula ¿Vos qué te crees, Margarita? Le dice Gabriela Cerruti, como diciendo, ¿no, ¿te crees que no nos damos cuenta de que cuando presentaste mi libro, El Pibe, dedicado a Macri, hablaste de la corrupción de Macri? La pregunta, antes de que ustedes vean a Stolbizer hablando de Macri hace muy pocos años, es ¿qué cambió de entonces a ahora? La corrupción que ella denunciaba de Macri, ¿quedó comprobada que no era tal? Para nada es así. Por el contrario, se sostiene que las cosas que ella denunció siguen siendo verdades. Escuchémosla a Margarita Stolbizer. La influencia que el libro registra del propio Franco Macri y de su familia, de todo ese clan, no es neutra a nuestra historia política contemporánea. Tiene una enorme influencia sobre su hijo, pero tiene una enorme influencia sobre nuestra propia historia. Estos personajes que se repiten como parte del poder, en algunos casos de la dictadura, obviamente del menemismo, el menemismo es una nota importantísima en todo el desarrollo del libro, pero que también se han repetido en los otros gobiernos democráticos e incluso en el actual. Como factores de poder y de vínculo en esto que analiza el libro, que es el vínculo tan estrecho entre la política y los negocios, en definitiva, entre la política y el dinero. Es la relación entre la política y el fútbol, ¿no? Y el fútbol también como uno de los ejes
de los negocios, de la búsqueda de popularidad, de votos, y esto también ha sido una constante en los distintos gobiernos democráticos, y son las lamentables similitudes que uno encuentra entre lo que fue el origen de Macri, que ubicamos en el menemismo. Bueno, y hace una reseña de todos los negocios, habla de lo que ocurrió con las cloacas de Morón, por ejemplo, menciona los negocios de Rousselot, etcétera, con aquel tiempo y todo lo que Macri ha hecho. Pero de pronto aparece ahí muy graciosamente, ahí la primera foto es de aquella presentación de El Pibe, con Martín Sabatella y con Filmus. La otra foto es llevándole el libro que ahora escribe a Macri. ¿Cómo cambian las cosas, no? Pero sin explicaciones, porque Macri sigue siendo el mismo del 2010. Es interesante que se ha vinculado muchísimo a Massa. La propia Stolbizer, al parecer, borró los tuits que escribió sobre Massa. Hay muchos audios, además. Pero miren esto. Los de Massa son tan renovadores que antes votaron la ley antiterrorista y ahora quieren derogarla. Oportunismo. Cuando Massa quiere poner una raya sobre el pasado, suena a amnistía al kirchnerismo y autoamnistía, quemando fotos con Jaime, De Vido, Báez y Vudú. La inseguridad, como el narcotráfico y la corrupción, son graves problemas que no pueden resolver ni Kirchner, ni Scioli, ni Massa. Massa nunca antes hizo una crítica a la falta de políticas nacionales para combatir el narcotráfico, trata de personas y lavado de dinero. Bueno, estos son algunos de los tuits que había escrito. Y el otro día con Legrand estaba hablando de lo bien que está todo con Massa. ¿Usted está al lado, está con Massa usted ahora? Usted lo criticó bastante a Massa. No, pero no estoy con Massa. Con Massa compartimos, no estoy, digamos, en una alianza de tipo electoral. Ajá. Estamos compartiendo un espacio de trabajo parlamentario. Yo aprecio mucho el liderazgo que Massa ha tomado hoy realmente como un líder de la oposición cooperativa. Massa tiene un muy buen equipo de gente en el Congreso y conjuntamente con nuestro frente, que es en el que estamos el Partido Socialista, Libres del Sur y el Partido GEN. La verdad hemos dado muchas muestras de cooperar con el gobierno. Llegan los proyectos de ley, nosotros los analizamos, intentamos mejorarlos, apoyamos las cosas que están bien. Y yo siento que la gente está esperando eso de nosotros. Muchos me dicen que hablas con uno y con otro. Debe ser más natural que los políticos hablen, ¿no? El diálogo es la base de la democracia. Y no el diálogo con los que piensan igual que uno. El diálogo entre quienes piensan diferente. El tema es por qué se producen esos cambios. Gabriela Cerruti, en la nota que escribe, menciona que la han cooptado los medios, las entrevistas, el relumbrón que le ha dado el sistema de medios de comunicación dominante dentro de los cuales se siente sumamente cómoda en sus denuncias contra la expresidenta, a la que denuncia, fíjense ustedes, qué dato, por lavado de dinero, es decir, dinero negro que lo pone en circulación, y al mismo tiempo por ocultar dinero en las presentaciones que tiene que hacer las declaraciones juradas. Con lo cual, por un lado, saca dinero para poderlo poner en circulación y por otro lado lo oculta. Algo verdaderamente muy llamativo. Pero si lo de Macri, respecto a lo de Rousselot, por ejemplo, y a todos los negocios que Margarita Stolbizer le atribuía en esa presentación del Pibe, si hubiese demostrado que no era verdad, bueno, perfectamente podía decir, yo creí que las cosas eran de una manera y son de otra. Y entonces sí llevarle el libro a Macri. Pero la verdad es que nada ha cambiado, nada se ha demostrado en contrario respecto a toda la historia que arrastra Macri, el cual hoy se permite en una fotografía con Temer decirle, el título es, en realidad encontramos mucha más corrupción de la que pensábamos. Macri, hablando de corrupción, es una cosa demasiado fuerte. Última pregunta. Supongamos que en lugar de elecciones a medio término hay que volver a elegir presidente en los próximos meses. Vuelve a presentarse Macri. ¿Lo votan de vuelta a Macri? No. Yo creo que no. 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 En esta instancia Yo, no. sinceramente, también depende quién sea el opositor. O sea, si se presenta a Cristina y Macri, lo voto a Macri 1000 veces. O sea, depende quién sean las otras propuestas.
No digo no. A No costa decís no a definitivamente. costa de cualquier Ustedes dos cosa. dijeron no. Pero no viviendo la situación que se vive hoy en día Pero suponiendo que con la surja un percepción. líder opositor importante dentro del peronismo, ¿podrían votar un candidato peronista? ¿Alguna vez la votaron a Cristina, por ejemplo, No. en el Yo la 2013? voté. Vos la votaste Sí, en el 2011. En el 2011, perdón. 2011 la voté. 2011, sacó el 54% de los votos. Sí, señor. Vos la la votaste, voté. vos la Sí. votaste, vos la votaste, Yo vos no. no. ¿Y lo volverías a votar a Macri? Vos dijiste que no, No. definitivamente. Yo creo, ¿Vos? en mi humilde opinión, creo que hubiera sido un muy buen candidato Florencio Randazzo. Yo creo que hubiera sido un candidato. Mejor Pero bueno, candidato. Mejor candidato que Scioli, que Daniel Scioli. Para mí, es una Pero es opinión una personal. personal. Sí, absolutamente. Perfecto, Steve. Yo, Vale. yo votaría a Margarita. Vos a Margarita. Esté quien esté, Margarita. Me ¿Y parece vos? una cosa. No sé. No, indecisa. Indecisa. No sabe, no contesta. No sabe, no contesta. sabe, no contesta. Perfecto. Patricia anotá, no sabe, no contesta. Bueno, chicos, yo llegué al final, les pregunté todo lo que tenía que preguntarles, vieron que era una cosa muy sencilla y podían participar todos. ¿Les queda algo para cerrar esta mesa? Para decir, yo como cierre me quedo con esta idea, estoy enojado, estoy desilusionado, quiero que esto cambie, le voy a seguir dando tiempo, o estoy esperando que venga un milagro. ¿Qué es lo que...? No, milagro. Milagro no, no, milagro Pero no sí hay en estamos arrepentidos, pero esperanzados de que Exacto. cambie esto. De que alguna vez cambie esto. La esperanza es lo último que se pierde. Seguro, desde Exactamente. luego. Sí, sí. Vos también pensás lo mismo. Me cuesta creer que va a ser adentro de este gobierno en los próximos años, pero bueno, estoy esperanzada que sí, que cambie para mejor. Bueno, vos también, me imagino. Sí. Aguanta Argentina. Aguante Sí, Argentina. sí. Aguante Argentina. Vamos a un corte, terminó este grupo y ahora viene Patricia Valdés del CEOP, la directora de proyectos y de cuentas de la División Opinión Pública, es la cualitativista con la cual vamos a analizar rápidamente lo que pasó en este grupo. Y luego sí, el cierre con algunos datos de las encuestas. A la pausa, por favor. Gracias por acompañarnos, chicos. Tercer bloque de Poder y Prestigio. Pasan las cosas muy rápido y ya terminamos este grupo interesantísimo que tuvimos hoy. Por eso, como les dije antes, Patricia Valdés ya es una conocida de este programa. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. Bueno, ¿qué te pareció este grupo? ¿Qué Bueno, conclusiones previas podemos El grupo sacar? me pareció muy interesante. Uno de los aspectos principales que se destacan es la idea de cambio. Uno puede pensarlo como un significante vacío, en el sentido de que la gente puede proyectar ahí lo que desea. Si estaban cansados de un estilo autoritario, pueden proyectar, es un estilo fresco y Es como que vos tenés una espontáneo. pantalla en blanco, Una pantalla en blanco y ahí ponés lo y que vos ahí querés. decís, La bueno, película que a vos te gusta. exactamente. Entonces Es un decís, bueno, Netflix de la Incluso- posmodernidad. Exactamente. Incluso una de las integrantes dijo, bueno, pero en realidad cuando uno piensa en cambio, siempre piensa el cambio para mejor. Ujú. Como una cosa proyectiva. Bueno, se trata de un cambio para mejor, para estar mejor. O sea que Macri, la campaña de Macri, más que usó redes sociales, más que muchos medios de comunicación Sí. dominantes, lo Sí. que hubo fue, aprovechó esa circunstancia de gente que quería cambiar, que necesitaba cambiar, que no sabía muy bien lo que quería cambiar, y él se ubicó Y ahí, ahí se y ubicó, desde ahí armó su Y consigna de desde ahí referencia dominante. armó su consigna de que el cambio es para mejor, venimos a hacer otra forma de hacer política, otra forma de relacionarnos con los ciudadanos, otra forma, es un aire fresco, dijeron, es algo nuevo, moderno, vamos a cambiar la política, vamos a cambiar las cosas, y bueno, y la gente se ubicó ahí como deseando, bueno, ahora viene algo mejor. Ahora, lo que yo noté también es mucho enojo con los últimos años de la gestión anterior. Sí, la verdad es que no sé si tanto con la gestión anterior, si bien es cierto, Sí. sino además la cuestión del estilo. A mí me llamó muchísimo la atención esta cosa de rápidamente aparece esto del estilo autoritario, tenía un estilo soberbio, una cosa que, bueno, que tiene que ver no solamente con la política, sino con la forma de comunicar que tuvo la gestión anterior, ¿no? Especialmente Cristina Fernández de Kirchner. Claro, o sea que el estilo más que el fondo, porque cuando vos le Totalmente, preguntabas de las totalmente. cosas de fondo, que eran, pero ustedes en ese momento, la inflación... ¿Cómo vivían? Pero ¿Vivían bien? mejor, ¿Vivían mal? llegaban a fin de mes, y sin embargo querían cambiar. Sí, así es.
Otra cosa que me parece interesante que uno puede hacer como una suerte de contrapunto es, por un lado, de la gestión anterior dicen el estilo autoritario, ¿no? Pero por otro lado, tomaron lo de la frase de Mirta y dicen, no vive la realidad, desconoce la realidad. Entonces, eso me impactó. Eso ¿no? puede ser como un contrapunto entre lo autoritario, un estilo autoritario y un estilo autista. Alguien que no vive la realidad. No vive la realidad, como que está desconectado de la realidad. Entonces este es un contrapunto interesante para analizar cómo ven estos votantes a la gestión anterior y a esta gestión actual. Claro, porque a la gestión anterior la podían acusar de autoritaria, pero no de desubicada, digamos. Desubicada, digo, en tiempo y forma. No desconectada de la realidad. No desconectada de la realidad. Sí, también dijeron algo que a mí también hoy me cayó, que cuando habló de el que le cae, el que le... Entonces les pido que por favor no me abandonen, que sigamos juntos, que el 10 de diciembre comienza esta etapa maravillosa de la Argentina. Es acá, es ahora. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! Es acá, es ahora.